Noticentro 1, CMI. Gobierno y líderes del paro acuerdan negociar levantamiento del paro. Presidente dispuesto a negociar con el Comité del Paro. Gobierno, gremios, líderes del paro abren diálogo sobre el paro en el Senado. Empresas americanas que operan en Colombia piden a congresistas de Estados Unidos respaldo a la institucionalidad. Líder estudiantil herido en Pereira en grave estado. Precandidatos presidenciales de la Esperanza se reúnen mañana con el presidente. Altas cortes expresan ante el presidente preocupación por excesos de la fuerza pública. Siguen bloqueos en todo el país. Se agudiza escasez de alimentos. Gremios de la producción calculan pérdidas por el paro de 1.5 billones de pesos. Ministro del Trabajo habla en Pregunta Yamid sobre soluciones al paro. Vandalismo deja en Bogotá pérdidas por 50.000 millones de pesos cada día. Afectada por el paro recolección de basura y surge amenaza contra la salud pública. 2.100.000 personas salieron de la clase media por la crisis, dice el DANE. Liberalismo pide hundir reforma a la salud. Balance del paro: 26 muertos, 90 desaparecidos, según Fiscalía y Defensoría. Emergencia por inundaciones en Medellín. En Nueva York habrá desde el fin de semana vacuna gratis para los turistas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El Comité Promotor del Paro, conformado por los presidentes de las centrales obreras, anunció esta noche que está dispuesto a negociar con el gobierno una salida a las protestas que ya completan 9 días. Los promotores de las marchas piden que se desmilitarice la protesta y se ponga fin a lo que calificaron como excesos de la fuerza pública. Las centrales obreras están a la espera de que el gobierno nacional los convoque oficialmente a una mesa de diálogo para discutir soluciones al paro que hoy ya completó 9 días. Como todo proceso de negociación, en este caso del pliego de emergencia, siempre debe quedar claro el día, el sitio y la hora, cosa que a la fecha no existe. Por lo tanto, reiteramos nuestra indeclinable decisión de empezar la negociación del pliego de emergencia lo más pronto posible. Para iniciar el diálogo, los promotores de las protestas piden medidas para frenar las muertes de manifestantes. Debe entenderse que debe desmilitarizarse la protesta social. El uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes por parte del ESMAD y el Ejército debe retirarse de las calles para poder avanzar en la negociación del pliego de emergencia. El Comité de Paro anunció hoy nuevas movilizaciones en las calles previstas para la semana entrante. El paro nacional sigue. Los principales temas planteados por las centrales obreras para una negociación son el retiro de la reforma a la salud, derogar el piso mínimo social, establecer una renta básica, medidas para proteger a la producción agropecuaria, matrícula cero y parar las privatizaciones. Por su parte, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, hizo un llamado a los líderes del Comité de Paro para que se reúnan lo más pronto posible con el presidente Iván Duque. La reunión estaba convocada para el lunes próximo por petición de ellos mismos, pero el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció hoy que las puertas de la Casa de Nariño están abiertas desde ya para una reunión inmediata del Comité Promotor del Paro con el presidente Iván Duque. Dijo que no importa si se llama diálogo o negociación, como lo quieren llamar los dirigentes sindicales. Ellos tienen una agenda, el gobierno tiene su propia agenda. Cualquier proceso de diálogo termina en una negociación. Por lo tanto, nosotros hoy estamos totalmente abiertos y esa es la garantía del Ministerio de Trabajo hoy, que eso es lo que hemos venido construyendo estos días. El coordinador de los diálogos, Miguel Ceballos, pidió que como gesto de buena voluntad se levanten los bloqueos a las principales ciudades del país. Por eso este es el momento de hablar, de encontrarse, de escuchar, pero también de ser conscientes de la necesidad de superar la emergencia sanitaria del país. El ministro Ángel Custodio Cabrera considera que los puntos propuestos por los promotores del paro coinciden en mucho con la agenda del gobierno.
En el marco del paro, el líder estudiantil Lucas Villa fue víctima de un atentado por sicarios en moto que le dispararon durante las manifestaciones en Pereira. Su estado de salud es crítico. En delicado estado de salud, con diagnóstico reservado, se encuentra Lucas Villa, de 37 años de edad, estudiante de Ciencias del Deporte de la Universidad Tecnológica de Pereira, luego de recibir 8 impactos de arma de fuego producto de un ataque cometido, al parecer, por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Está siendo manejado por neurocirugía, por neurología clínica y por cuidados intensivos. El paciente inmediatamente fue entubado y trasladado a la unidad de cuidados intensivos. La alegría de Lucas se ha perdido. Horas antes del ataque fue visto cómo bailaba y cantaba durante el plantón cultural que se realizó en la ciudad. E incluso se ve en vivo cómo rechazaba el asesinato de los jóvenes en el país. Mauricio Villa, padre de Lucas Villa Vázquez, expresó desde Neiva la necesidad de homenajear a Lucas desde el arte y la cultura. Nosotros como familia queremos que no se vaya a instrumentalizar el nombre de Lucas para más violencia. Las autoridades iniciaron las investigaciones de este crimen. La alcaldía ofreció la suma de 50 millones de pesos de recompensa. Generoso e importante llamado el de la familia de Lucas. En una audiencia virtual promovida por el Senado de la República, miembros del gobierno, representantes de los gremios y también líderes del paro hablaron sobre el cese de actividades. Estos últimos se mantuvieron en exigir la desmilitarización de las ciudades. La audiencia pública realizada en el Senado de la República duró 12 horas. Todas las voces que tienen que ver con la producción en el país fueron escuchadas. También las cívicas, las de organizaciones sociales. Los líderes del paro, centrales obreras, indígenas, estudiantes, manifestaron que el gobierno debe desmilitarizar las ciudades para poder comenzar a dialogar. Es el momento en que el Congreso de la República debe casi que exigirle al gobierno nacional que asuma una actitud seria, positiva, de conversación, de diálogo, y ese diálogo tiene que empezar por el hecho fundamental de que el gobierno no insista en la militarización. Se debe desmilitarizar, se debe dejar la represión contra el pueblo. Que no se vaya a convertir en un diálogo de cacicazgos o en otro frente nacional como lo son nuestros antecedentes históricos. Un gran acuerdo social que tenga el carácter de vinculante y decisorio para las personas que participen del mismo. La actitud del gobierno siempre ha sido, frente al Comité Nacional de Paro, escuchar y poner a personas que difícilmente les interesa solucionar los problemas de fondo. Que al gobierno no se le ocurra repetir lo que hizo el año pasado de una tal conversación nacional, de unos tales diálogos con el Comité de Paro para engañar a los colombianos supuestamente con el criterio de que estaba dialogando y no resolver ningún problema. Y los empresarios dijeron que ellos están dispuestos a aportar a la salida de la crisis de Colombia, pero que debe haber mutuo respeto, condenar todas las formas de violencia, por supuesto, y sobre todo, saber escuchar al otro. No dejemos que la violencia otra vez coja camino como método para tramitar nuestras necesidades. Vamos a tener siempre diferencias y tenemos que definir cuál es el mecanismo para tramitarlas. El mecanismo para tramitarlas debe ser un mecanismo en paz. El mecanismo para tramitarlas debe ser un mecanismo que ojalá además sea respetuoso. Y proponer con generosidad, escuchar sin sesgo ni prejuicios, sin condicionamiento y especialmente sin cálculos políticos. Los gremios de la producción también se quejaron por los bloqueos que impiden que haya abastecimiento a las grandes ciudades. Presentan cierres en todas las periferias de la ciudad, que hace imposible que la poca carga que recojamos o podamos entregar, pues prácticamente no puede salir. A manos de quienes están organizando los bloqueos en las carreteras y quienes están participando de los mismos, se está atentando contra la seguridad alimentaria de todos los colombianos. Y lo quiero dejar muy claro, con la comida no se juega. Nos preocupa sobremanera que a pesar de pretender una reivindicación social, estas circunstancias del paro lo que eventualmente puede hacer es contribuir a hacer más crítica la situación. La Procuraduría anunció que tiene 10 investigaciones abiertas por excesos de la fuerza pública. Su gran mayoría por homicidios que en ciudadanos colombianos que ha ocurrido en Cali, Ibagué,
y Cundinamarca, así como sobre unos presuntos actos o acceso sexual contra una ciudadana colombiana. Hemos, como señalaba, asumido el poder preferente y estamos analizando las demás investigaciones que hoy adelanta en materia disciplinaria la fuerza pública para asumir el poder preferente. Y el gobierno hizo un balance de lo que han dejado estos 9 días de paro. Que de manera clara deplorar los hechos de vandalismo y de violencia que el país ha visto en estos últimos días. Hemos tenido más de 71 estaciones de transporte masivo vandalizadas, 99 entidades financieras vandalizadas o saqueadas, 39 cajeros automáticos destruidos o saqueados, 83 establecimientos de comercio saqueados, 254 establecimientos comerciales vandalizados, 19 peajes vandalizados o incinerados, 47 instalaciones de policía afectadas, más de 21 CAI destruidos, más de 17 vehículos de policía incinerados, más de 19 entidades públicas atacadas y más de 60 cámaras vandalizadas. El Senado únicamente escuchó a todas las partes, no hubo intervención de congresistas. El gobierno acaba de responder a la exigencia del Comité del Paro de desmilitarizar al país para iniciar el diálogo con el presidente Iván Duque. Con el comisionado de paz está Carlos Ruiz. Carlos, buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una de las exigencias que están haciendo los integrantes del Comité Nacional del Paro para venir a dialogar con el presidente Iván Duque en Palacio es que se desmilitarice el país. Doctor Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz y coordinador de los diálogos, ¿qué responde el gobierno nacional? Lo ha dicho con toda claridad el señor ministro de la Defensa como el presidente de la República. Lo que se ha presentado en el país en este momento es la aplicación de la figura de la asistencia militar, que es complementaria a la acción de la Policía Nacional en las ciudades donde es necesario. El Código de Policía, en su artículo 170, prevé con claridad que esa asistencia militar es excepcional y se coordina tanto con el alcalde como con los comandantes de policía local. Acá hay asistencia militar y no en todo el país, está en algunas ciudades que lo han solicitado. ¿Y se mantendrá esa asistencia militar? Se mantendrá la asistencia militar en la medida en que la coordinación con alcaldes y jefes de policía así lo indique. Muchas gracias, doctor Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz y coordinador de los diálogos. Desde la Casa de Nariño, con Carlos Ruiz, Noticentro 1, CMI. Gracias, Carlos. Buenas noches. La plenaria de la Cámara de Representantes determinó que la próxima semana solamente se llevarán a cabo debates para escuchar a los promotores del paro y a personas afectadas por las manifestaciones. Tras una ardua discusión de los partidos de oposición y de gobierno, la Cámara de Representantes determinó que la próxima semana no se discutirán proyectos de ley y, en cambio, se escuchará a todos los sectores involucrados en las protestas con presencia de los miembros del gobierno. Abrimos una semana al Congreso, al control político. Claro, escucharemos a los sectores uribistas que no creen en el paro, pero pues tienen una representación acá y que siempre han sido escuchados a través de sus mayorías allá y acá. Hemos llegado a un consenso entre todos los partidos y ya ha sido aprobada para escuchar la próxima semana y hacer ese diálogo con todos los gremios, con todos los jóvenes de este país, los que están en paro. Bienvenidos al diálogo para concertar y llegar a puntos de acuerdo. Los voceros de los partidos en la Cámara aseguraron que esta es una manera de contribuir a la mediación para lograr levantar las manifestaciones que completan una semana. Y las empresas americanas que operan en Colombia enviarán una carta a los congresistas de los Estados Unidos invitándolos a respaldar la institucionalidad y la democracia en nuestro país. Las empresas agremiadas en la Cámara Colombo-Americana les piden a los congresistas de los Estados Unidos apoyo a la institucionalidad del país. Dicen que Colombia atraviesa por una crisis que merece ser respaldada internacionalmente para superarla. Le escribo para llamar su atención sobre la dificultad de la actual situación en Colombia y para solicitarle que nos respalde en el apoyo al gobierno colombiano en su trabajo de proteger los derechos democráticos de sus ciudadanos a protestar pacíficamente. Y por supuesto dicen que el gobierno está haciendo los esfuerzos, según las empresas, para salir de la crisis con respeto a los derechos humanos.
Le insto a que se pronuncie en apoyo al gobierno colombiano para alentar su protección continua de los derechos de los ciudadanos a protestar pacíficamente y para condenar los actos de violencia que amenazan la salud, la seguridad y la infraestructura. Y es que la presidenta de la Cámara Colombo-Americana había expresado su preocupación por las consecuencias que puede traer al país la desinstitucionalización. Y esto se traduce en la posibilidad de seguir aumentando el desempleo, que a su vez aumenta la crisis social. Es un espiral complejo que nos afecta a todos los colombianos, que debemos romper con diálogo y consenso. Los empresarios colomboamericanos esperan que en los próximos días haya una multitud de respuestas de congresistas de los Estados Unidos a la institucionalidad del país. Y varias universidades, tanto públicas como privadas, le enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que le proponen una agenda de diálogo para conjurar el paro y las manifestaciones. Varias de las principales universidades del país plantearon una propuesta de diálogo para resolver los problemas que motivaron el paro nacional. Nosotros como universidades sentimos la responsabilidad de aportar desde el conocimiento a la crisis social que hoy enfrenta nuestro país y por eso sacamos esta carta con 6 puntos importantes para las mesas de negociación. Las universidades proponen hablar sobre un pacto fiscal y desarrollo económico, el derecho a la salud, el fortalecimiento de la democracia, la implementación plena del acuerdo de paz, protesta social y fuerza pública y el derecho a la educación. Si nosotros no logramos bajar los egos, trabajar con humildad, entendernos como país, ser flexibles y hacer propuestas colectivas, va a ser muy difícil. Además de la Universidad Nacional, firman la carta los rectores del Externado, la Javeriana, Universidad de Antioquia, Andes y la Tecnológica de Pereira. Y la llamada Coalición de la Esperanza, de la que hacen parte varios precandidatos presidenciales, se reunirá mañana con el presidente Iván Duque para plantear también soluciones a la crisis. Para contribuir a la crítica situación por la que atraviesa el país, los precandidatos presidenciales agrupados en la llamada Coalición de la Esperanza asistirán mañana a la cita en Palacio de Nariño, 8 de la mañana. Nosotros vamos a ir por Colombia, por la difícil situación que hoy estamos viviendo, porque sabemos que la única salida es el diálogo. No vamos a suplantar a nadie, especialmente a nuestros líderes, a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, al Comité del Paro. Señor presidente, usted tiene que reunirse con ellos directamente y dar una solución ya. Hasta el momento, todos los precandidatos de la coalición van a ir. El presidente Iván Duque se reunió hoy con representantes de las altas cortes, quienes condenaron y rechazaron los actos de violencia e hicieron un llamado al diálogo para superar la situación. Atendieron la invitación para acudir al diálogo en Palacio los presidentes de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la JEP y el Consejo Superior de la Judicatura, entre otros, quienes firmaron una declaración de 5 puntos. Reafirman que la justicia en la separación de poderes es el marco de la colaboración armónica con la institucionalidad. Condenan y rechazan la violencia, el terrorismo, el vandalismo y las vías de hecho. Respaldan el diálogo nacional para dirimir controversias y desescalar la violencia. Piden investigar prioritariamente los delitos que se han presentado en el marco de la protesta. Reconocen el conjunto de acciones y programas sociales que ejecuta el gobierno en la emergencia sanitaria. Y por supuesto también le hemos expresado nuestra preocupación por los hechos aislados de uso excesivo de la fuerza y que podrían también, digamos, sobrepasar los límites de la Constitución y de la acción de las autoridades. Por su parte, el presidente Duque declaró su solidaridad con todas las víctimas que han dejado los desmanes en los actos vandálicos. También valoro profundamente el énfasis que se ha hecho en que todas las conductas contra los ciudadanos y contra los servidores públicos que se hayan presentado en el territorio durante los últimos días deben ser investigadas y sancionadas. El presidente Duque seguirá mañana sus diálogos reuniéndose con los voceros políticos de la Coalición de la Esperanza, los alcaldes y los gobernadores, entre otros. Y los magistrados de la Corte Constitucional, Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez, cuestionaron la declaración conjunta entregada por el presidente Iván Duque y los presidentes de las altas cortes al final del encuentro de los dos poderes.
Tras la reunión de Iván Duque con los presidentes de las Cortes y la lectura de una declaración conjunta, los magistrados Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez emitieron una constancia en la que dicen que no están de acuerdo con el presidente de la Corte, Antonio José Lizarazo. Argumentan que el alto tribunal debe mantener su independencia del gobierno. La separación de funciones sin perjuicio de la colaboración armónica obliga a la Corte Constitucional a mantener independencia. Dicen que la Corte Constitucional no tiene la función de reconocer las acciones del gobierno frente a la protesta, dado que en un futuro estas medidas pueden ser analizadas. No le corresponde a la Corte Constitucional reconocer, abro comillas, el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el gobierno, cierro comillas. Advierten que además de rechazar los actos de vandalismo, también tenía que haber un pronunciamiento sobre el manejo de la fuerza pública. También ha debido condenarse y rechazarse el uso excesivo de la fuerza, el desvío de poder y el abuso de autoridad que también afectan el orden jurídico y los derechos humanos. A esta hora siguen bloqueadas algunas vías en Cundinamarca. Camioneros y algunos pobladores se resisten a permitir el paso. Vamos con Stig Luengas a conocer detalles de la situación. Stig. Cordial saludo, compañeras y televidentes, muy buenas noches. Pues los saludo a esta hora desde Zipaquirá, el municipio de Cundinamarca, que a esta hora permanece totalmente bloqueado. Como este, hay al menos otros 15 puntos donde las personas hacen manifestaciones sobre vía pública. ¡Zipaquirá presente en el paro nacional! 9 días de protestas y bloqueos en el departamento de Cundinamarca. La salida hacia Zipaquirá y sus municipios aledaños está bloqueada. Además, en cada rotonda o paso a otros pueblos, los manifestantes pusieron barricadas para impedir el paso vehicular. Aquí llegue el gobierno y se siente con las mesas trabajadoras. Mires cuántos transportadores tenemos acá perdiendo alimentos porque el gobierno ¿qué decidió hacer? Solucionar el problema primero de las grandes ramas y el lunes, si alcanza el tiempo, se sienta acá con nosotros a dialogar. Ya está bueno, presidente Duque, ya está bueno. De tantos peajes, ya está bueno el alza al combustible, ya está bueno las intermediaciones del transporte, donde el camionero tradicional se gana las boronas, le quedan las boronas y los intermediarios son los que se quedan con la plata. La comida que se transporta por este importante paso principal y que en su mayoría viene del departamento de Santander está represada. Transporto bananito, bocadillo. Y pues sí, se está perdiendo bastante. Ahí, por ejemplo, ya nos lleva afectados porque el de la mitad ya está dañado. Plátanos, tomate, limones y otros productos que se siguen dañando. Él ya se abre y él ya está dañado, o sea, muy maduro, ¿sí? Entonces ya no lo reciben. Para que lo reciban, el plátano tiene que ir verde, totalmente verde. Por ejemplo, a esto ya se le pierde precio. Se le pierde precio y ya no lo reciben. Esto prácticamente ya toca botarlo. En este cuadro que se está viendo, se está perdiendo mucho alimento, están dejando de llegar a la capital. Las exigencias son múltiples. El campesino ya no puede cultivar porque los insumos agrícolas están muy caros, ya no se puede cultivar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces están trayendo todo del otro lado y nosotros nos quedamos parados acá y solo cómprenle, pero ¿dónde recibimos plata para comprar? La idea de este paro es paralizar la economía y para paralizar la economía tenemos que parar las empresas grandes, no hacernos el daño a nosotros mismos, bloqueándonos nosotros mismos y lastimándonos nosotros mismos. A pesar de las conversaciones con alcaldes y entidades municipales, los manifestantes se oponen a quitar sus vehículos. Solo hubo acuerdo con los camioneros de la mesa, a quienes visitó el gobernador Nicolás García. La otra cara de la moneda tiene que ver con la crisis que están viviendo los lecheros de estos municipios como Zipaquirá, Cogua, Nemocón y Ubaté. Cerca de 2 millones de litros se están perdiendo en Cundinamarca diariamente. Dolorosas y desgarradoras son las imágenes que se repiten en cada finca lechera de los municipios de la sabana cundiboyacense de Bogotá. Que en este momento nos estamos viendo en la penosa obligación de botarlo y de utilizar la leche como fertilizante. Es lo único que podemos hacer, es decir, estamos perdiendo la producción. Pero realmente esto ha sido una crisis sin precedentes, tener que botar todo a la basura. La producción de leche no puede parar y ante los bloqueos de las vías que comunican a Bogotá con estos municipios, las grandes industrias no tienen cómo comprarles la leche. Tener que botar todo a la basura.
Entendemos muchas de las motivaciones del paro, pero también hay que entender que las vacas no pueden parar. Las vacas se tienen que ordeñar todos los días, a mañana y tarde. Las vacas no conocen de colores políticos, las vacas no entienden ni del gobierno ni del Estado. Nosotros los productores agropecuarios siempre le hemos cumplido al país llevándole comida a la mesa. Y en este momento tenemos la penosa obligación de botar nuestra producción. 15.000 familias sin ingresos y 2 millones de litros de leche que se pierden al día. Mientras unos padecen de hambre en el país, sobre los verdes prados de Cundinamarca se derrama la preciada leche. Y me despido con este panorama, lo que se vive a esta hora en la vía Bogotá a Zipaquirá, una protesta totalmente pacífica por parte de la comunidad y de los camioneros que mantienen este paso vehicular de Bogotá hacia Zipaquirá totalmente bloqueado. Me despido, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias, buena noche. Y también en Cundinamarca, en el municipio de Madrid, se logró el desbloqueo de las vías de entrada y salida a la población y se recuperó la totalidad de la movilidad hacia y desde Bogotá. Bloqueadas amanecieron las entradas y salidas del pequeño municipio de Madrid. En varios puntos manifestantes ubicaron barricadas y se unieron al paro nacional. La caída definitiva de la reforma tributaria, porque no ha caído, ¿sí? La caída de la reforma a la salud, la caída de la reforma pensional. Los bloqueos se levantaban para permitir el paso de las ambulancias y, según los manifestantes, el de los camiones con alimentos. El paso de las personas se permitía de manera intermitente. En las barricadas se pedía justicia para el joven Brian Fernando Niño, asesinado el 1 de mayo y por cuya muerte ya fue capturado un oficial de la policía. ¡Está muerto, está muerto! La tanqueta empieza, arranca y entra a una velocidad que no es permitida, y mucho menos en un lugar con peatones, arrollando al que se le pasara por el camino mientras lanzaba proyectiles de la misma. Que lo que sucede, uno de estos impacta en el rostro de Brian, el cual queda inmediatamente muerto ahí en el pavimento. En las horas de la tarde, y gracias al diálogo entre la gobernación de Cundinamarca, la alcaldía de Madrid y los manifestantes, se logró un acuerdo y se desbloquearon todos los puntos de entrada y salida del municipio que ya estaba presentando problemas de desabastecimiento. Vamos ahora al sector Los Héroes en Bogotá, donde a esta hora hay protestas pacíficas. Ahí está William Parra. ¿Qué tal, William? Adelante. Hola Claudia, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, al grito de resistencia y viva el paro nacional, cerca de 150 personas, 200 personas se encuentran reunidas acá en este que se llama el Monumento de los Héroes en la autopista norte con la calle 80. Una manifestación que se inició de manera pacífica desde la 1 de la tarde y que a medida que ha avanzado el día, pues obviamente se ha centrado en uno de los puntos más importantes que están reclamando los muchachos, y es el cese de la brutalidad y el abuso policial. Justamente vamos a hablar con uno de los integrantes del movimiento Primera Línea para conocer por qué están acá, cuáles son las reivindicaciones que están pidiendo y hasta qué momento se van a quedar acá. Ok, buenas noches para todos los oyentes, para todos los que están viendo esta transmisión. Que hasta que no nos vamos a quedar aquí nos vamos a quedar hasta que el gobierno de Duque salga, hasta que respondan por todos los desaparecidos, hasta que la policía, esos asesinos que están allá, dejen de matarnos y dejen de golpearnos y dejen de robarnos. Todos acá los que estamos parados hemos sido víctimas de la violencia de ellos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir acá, pueblo? Hasta que nunca renuncie, hijo de puta. Bueno, muy bien, esa es la manifestación que hay aquí a esta hora, en esta protesta que cumple 8 horas y se inició hacia la 1 de la tarde. Otro de los puntos también donde en este momento se concentra manifestación de personas es la calle 80, en el portal de la 80. Allí también hay varios manifestantes que están también haciendo conocer sus arengas de manera pacífica. A esta hora aquí en esta parte de la vía se encuentran los estudiantes, los protestantes, y en el segundo piso del centro comercial se encuentra la fuerza disponible y más atrás se encuentra el escuadrón móvil antidisturbios. Con estas imágenes de la manifestación que se cumple a esta hora aquí de manera pacífica en este sector de Los Héroes en Bogotá, regreso con ustedes y más noticias en Noticentro 1 CMI.
Noveno día de paro, gracias William Parra. Y el gobierno le pidió hoy a la Confederación de Juntas de Acción Comunal que sus afiliados contribuyan en los esfuerzos para desbloquear 126 municipios que hoy están afectados por los cierres viales, según reveló la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Fue una reunión virtual del presidente Duque y de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con los representantes de las Juntas de Acción Comunal en el marco de los diálogos que convocó el jefe del gobierno para superar la crisis de orden público debido a las manifestaciones populares de protesta. El presidente también les ha planteado a ellos la importancia que la acción comunal ayude en este momento en el levantamiento de esos 126 lugares donde los bloqueos están afectando la producción de los campesinos, la circulación de alimentos, porque eso obviamente afecta al pueblo colombiano principalmente. La vicepresidenta aseguró que la Confederación de Juntas de Acción Comunal ofreció apoyo a los diálogos para regresar al país a la normalidad. El gobierno se comprometió con los transportadores a ejercer mayor control para que las empresas respeten el valor de los fletes. Durante la reunión del gobierno con los transportadores de carga se hizo un nuevo llamado para ejercer un mayor control a las empresas que realizan descuentos ilegales. El tema, que revivió con el paro nacional, será investigado desde la Superintendencia de Transporte, que ya ha tomado medidas durante la pandemia. Esperamos, por supuesto, que dentro del margen de la legalidad estas investigaciones lleguen al mejor término posible, igual que las investigaciones que se han iniciado en contra de los generadores de carga en el país para beneficio de nosotros, los transportadores de carga en Colombia. Asimismo, se trabajó durante el encuentro en medidas para manejar la coyuntura de los bloqueos. En Corabastos, la principal central de abastos del país, crece la escasez de varios productos y se reportan alzas significativas, especialmente en perecederos. Se han venido presentando disminuciones en los alimentos que llegan a la central de abastos de Bogotá, disminuciones que van a afectar indiscutiblemente el precio del producto. Ese es el reporte que se entrega desde Corabastos, donde día a día se registra un menor ingreso de alimentos como consecuencia de los bloqueos que se presentan en las vías de acceso a la capital de la República. Este jueves de alta comercialización de productos para abastecer a la ciudad durante el fin de semana cambió por completo su panorama. De 9.000 a 12.000 toneladas de alimentos que ingresan normalmente a Corabastos, apenas llegaron 5.307 toneladas para una caída del 41%. Ausencia y disminución de unos productos, y indiscutiblemente eso va a generar que en la oferta y la demanda el precio no sea estable, sino que sea un precio que apunta al alza. Precisamente varios productos siguen subiendo, como en el caso de la papa, con un incremento de 32.000 pesos el bulto, al pasar de 78.000 a 120.000 pesos en la última semana. La yuca con alzas de 35.000 pesos a 78.000 pesos la bolsa de 30 kilogramos y el plátano con un aumento de 10.000 pesos la bolsa de 20 kilogramos, al pasar de 35.000 a 45.000 pesos. Las frutas presentan alzas hasta del 50%, como en el caso de la fresa, la mandarina y la mora. Las hortalizas y otros productos como arveja, cebolla cabezona y la mazorca suben en porcentajes similares. La situación ya se siente en los mercados minoristas como tiendas y supermercados. Por su parte, el sector productivo calcula en 1,5 billones de pesos las pérdidas que deja el paro en estos 9 días. Después de 9 días de paro y tras los bloqueos en varias vías del país, el sector productivo empieza a arrojar grandes pérdidas que ya se calculan en 1,5 billones de pesos, de acuerdo con los gremios que a la fecha han reportado. El comercio es uno de los más golpeados, con pérdidas de 880.000 millones de pesos por las restricciones y los actos de vandalismo. Hoy la desocupación en los centros comerciales asciende del 9% en el año 2020 al 21% en el año 2021. La agricultura es otro de los sectores más afectados. En la leche, las pérdidas se calculan en 45.000 millones de pesos. Estamos afectando a nuestros campesinos, a nuestras empresas, a los transportadores y estamos afectando a la seguridad alimentaria de todos los colombianos. Las pérdidas nuestras son multimillonarias. Estamos hablando ya de alrededor de casi 100.000 millones de pesos que se pueden estar perdiendo cada día porque esa leche o se regala o se tiene que derramar. La ganadería y la avicultura también sufren afectaciones. Las graves consecuencias que ha tenido los paros provocados
indiscriminadamente en todo el país. Más de 121.000 millones de pesos. Hoy el gremio ganadero reporta como pérdidas por esta acción terrorista de unos vándalos. Si no permitimos que pasen los alimentos, no solo en nuestro caso de pollo y huevo, sino todos los alimentos, al final los perjudicados van a ser los consumidores porque no se va a poder llegar. Se espera la voluntad de los líderes del paro para que levanten los bloqueos. En Bogotá, las pérdidas que deja al comercio la parálisis de actividades se calculan en 50.000 millones de pesos al día. Los 8 días de paro le han salido caros a Bogotá, no solo por los heridos que se cuentan por 100. Del 28 de abril al 5 de mayo en la ciudad se registran 424 heridos, 245 civiles y 176 policías. El vandalismo ha sido el lunar de las movilizaciones. Se desconoce a cuánto ascienden los daños en los CAI de la policía, pero por lo menos 10.000 millones de pesos costará arreglar el sistema Transmilenio. Ha vandalizado 52 estaciones de Transmilenio, el 40% del total de estaciones. El comercio se ha llevado la peor parte. Los locales saqueados o cerrados dan cuenta de la crisis. Durante estos días de paro se han perdido alrededor de 50.000 millones de pesos diarios. Eso es algo que cada vez empobrece más a la gente. Si se tratara de cuantificar, el paro le ha costado a Bogotá aproximadamente $500 millón de pesos. El mayor descalabro ha sido el del comercio, cuyas pérdidas superan los 400.000 millones de pesos. Esta noche la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que alcaldes de las principales ciudades del país se reunirán con el presidente Iván Duque para plantear fórmulas de salida al paro. En el encuentro que se llevará a cabo mañana con el presidente Iván Duque, la alcaldesa Claudia López insistirá en la necesidad de dialogar con los jóvenes. Celebro que se haya tomado el camino del diálogo y no de la conmoción. Gran alivio, gran acierto. Pero hay que avanzar un poquito más, hay que llegar a los jóvenes de verdad que están en las calles, hay que tratar de establecer con ellos un diálogo directo, porque es con ellos. Y dejará sentada su posición frente a la posibilidad de decretar la conmoción interior. Quiero poder decir personalmente que espero que no tome ese consejo, que no esté considerando esa opción, que eso no es una solución, eso empeoraría todo y pues yo claramente me opondría como ciudadana y como alcaldesa a una cosa de ese tipo. La mandataria insistirá en abrir canales para garantizar la participación de los jóvenes en el diálogo nacional que iniciará la próxima semana. Y por su parte, la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, hizo un llamado a los líderes del paro para que permitan el tránsito de vehículos dedicados a la recolección de basuras. Con el fin de evitar una emergencia sanitaria, la Superintendencia de Servicios Públicos hizo un llamado a los manifestantes para que permitan el tránsito de los vehículos de aseo. De esta manera, el ente supervisor solicitó a los prestadores poner en marcha sus planes de emergencia y contingencia para evitar represamiento de residuos. A permitir que se pueda llevar a cabo la labor de recolección y transporte, a permitir la disposición final de estos residuos, permitir que los vehículos puedan llegar a los rellenos sanitarios para disponerlos adecuadamente. Asimismo, la funcionaria hizo un llamado a los alcaldes a dar garantías de la prestación de los servicios públicos a los usuarios. Se pueda generar la posibilidad para que los prestadores de los servicios públicos domiciliarios puedan circular en sus territorios y garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. La superintendente resaltó que los servicios públicos son fundamentales para el carácter social y económico. El expresidente César Gaviria se reunió con el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para hablar del nuevo proyecto de reforma tributaria. El jefe del Partido Liberal anticipó al gobierno que el partido solo apoyará una reforma que sea discutida a partir de julio y que además única y exclusivamente se enfoque en enfrentar la crisis social. A la reunión del expresidente César Gaviria con el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo también asistió el presidente del Andy Bruce McMaster. El jefe del Partido Liberal le dijo al ministro de Hacienda que solo discutirá una reforma tributaria después del mes de julio y será exclusivamente para los programas sociales derivados de la pandemia.
En la reunión, el exmandatario liberal César Gaviria también le pidió al gobierno a través del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que cesen las agresiones contra los protestantes y que el presidente Iván Duque se reúna en forma inmediata con los sindicalistas y los estudiantes para buscar una solución a la crisis en Cali. Solo después de esta reunión, el expresidente César Gaviria aceptaría reunirse con el presidente Iván Duque. Y también el Partido Liberal pidió hundir el proyecto de reforma a la salud que se tramita en el Congreso. Con esta carta dirigida al presidente de las comisiones séptimas de Senado y Cámara, José Ritter López, el Partido Liberal pide hundir la reforma a la salud que está en discusión en estas células legislativas. Anunciamos nuestro voto negativo ante esta reforma desconectada de todos los clamores populares y de las necesidades verdaderas que tiene el sistema de salud en Colombia. El archivo del proyecto es una de las exigencias de los promotores del paro que completa una semana. No es el momento para tramitar una reforma tan coyuntural y además no es el contenido el preciso para la situación que vivimos de salud en el territorio colombiano. El partido Mira también anunció que votará por el hundimiento del proyecto. La Defensoría y la Fiscalía anunciaron o revelaron mejor que las autoridades investigan 26 muertes ocurridas en el marco de las protestas. El caos se apoderó por varios minutos sobre el sector de El Ancla, oeste de Cali. Las personas que se encontraban en el bloqueo denunciaban ser atacados por uniformados de la policía vestidos de civil. En el camión fueron halladas estas prendas de uso privativo de la fuerza pública. Según el comandante de la institución en Cali, se trataba de un operativo contra sujetos que están extorsionando a los habitantes del sector y en el momento de llegar fueron recibidos con disparos. De otro lado, hoy se agudizó el saqueo a las estaciones de gasolina. Decenas de personas se roban el combustible sin medir las consecuencias. Organismos de socorro están en máxima alerta. La Clínica del Prado informó que Cristian Barrios sigue con pronóstico reservado y su evolución es dinámica. El estudiante de negocios internacionales es mantenido bajo vigilancia y monitoreo en la unidad de cuidados intensivos. Informó el centro asistencial que cuando el joven fue recibido presentaba síndrome convulsivo secundario a lesión neurológica. Fueron al menos 4 puntos de bloqueo por los cuales debió pasar la caravana humanitaria que estuvo acompañada por Naciones Unidas, el 6CR y el Ministerio Público. A esta hora, el personal de salud se congrega en el norte de la ciudad para marchar apoyando el paro nacional. Se espera que los garantes avancen en diálogos con los líderes de la protesta para permitir el abastecimiento de alimentos y combustibles que ya empiezan a agotarse en varios municipios del Cauca. En el departamento de Nariño se presentaron 9 bloqueos en las carreteras, 3 concentraciones y una marcha. La última en el municipio fronterizo de Ipiales, que se realizó de manera pacífica sin que dejara confrontaciones, a pesar que el comercio estuvo cerrado. En las últimas horas, la Gobernación de Nariño estableció diálogos con comunidades indígenas para lograr un corredor humanitario que permitiera el acceso de combustible e insumos alimentarios. Mientras se habilitan corredores humanitarios en diferentes zonas del país, Defensoría y Fiscalía revelaron que las autoridades investigan 26 muertes ocurridas en el marco de las protestas. Según un reporte unificado de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, en el marco de las protestas han muerto 26 personas. Los investigadores de la Fiscalía constataron que 11 casos están directamente relacionados con la protesta, 7 continúan en verificación y en los otros 8 determinaron que no tienen una relación directa con el paro. 90 personas que habrían salido a protestar permanecen desaparecidas según este reporte. Sin embargo, otro informe de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas registra 379 personas. La última cifra de heridos entregada por la policía registra 540 agentes y 306 civiles. La organización no gubernamental Indepaz registra 31 asesinatos, 1.220 heridos, 18 de ellos heridos en los ojos y 9 casos de violencia sexual. La Justicia Penal Militar capturó al mayor Carlos Javier Arenas, mayor de la policía, vinculado a la muerte de un joven manifestante en hechos ocurridos el 1 de mayo.
Brian Fernando Niño falleció el pasado 1 de mayo en las manifestaciones que se desarrollaban en Madrid, Cundinamarca. Hoy la Justicia Penal Militar ordenó la captura del mayor Carlos Javier Arenas. La hermana de la víctima pidió justicia. No sé si de verdad en Colombia se pueda manifestar pacíficamente sin que el ESMAD se lleven las vidas. Mi hermano no murió, a mi hermano lo mataron y lo mató el ESMAD. El oficial tendrá que responder por el delito de homicidio ante la Justicia Penal Militar, que lo procesará dado que considera que el hecho tendría relación con el servicio. En Medellín, los organismos de socorro evalúan los daños que dejó un fuerte aguacero que provocó inundaciones. El fuerte aguacero que cayó esta tarde afectó el sur de Medellín. El barrio El Poblado tuvo el mayor número de emergencias, como el colapso parcial de un restaurante italiano que, como se ve en este impactante video, fue averiado por una quebrada que traspasó un muro de contención. 4 personas que se encontraban en el lugar resultaron levemente heridas. En el corregimiento de Santa Elena también se presentó una fuerte granizada que afectó varias hectáreas de cultivos. En este video se ve a un mensajero que casi es arrasado por una corriente. Además resultaron inundados varios centros comerciales como el Tesoro y Monterrey. En total se presentaron 5 deslizamientos de tierra, el más grave en el kilómetro 10 de Las Palmas, que afectó los 2 carriles. Un militar colombiano, quien estuvo 6 meses privado de la libertad por tropas venezolanas, fue liberado en la zona de frontera. El sargento, identificado como Antonio Mises Ceballos, fue entregado a las autoridades colombianas luego de que se hiciera una petición expresa al vecino país. Colombia reportó un aumento tanto de los contagios como de muertes por COVID-19 en el conteo de las últimas 24 horas. Aumentan los contagios y las muertes a causa del COVID-19. En el último informe, el Ministerio de Salud confirmó que 16.490 personas se infectaron recientemente de coronavirus. Los casos activos en el país son 91.703. Los fallecidos reportados este jueves fueron 399. A la fecha han muerto por COVID-19 76.414 personas. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 3 de mayo con 11.599 casos y 464 muertes. El 4 de mayo con 14.551 casos y 463 muertes. El 5 de mayo con 14.806 contagios y 388 muertes. Hoy con 16.490 casos y 399 fallecidos. El DANE reveló que como consecuencia de la crisis generada por la pandemia, en el último año, más de 2.100.000 personas salieron de la clase media. Según el informe del DANE, en Colombia salieron de la clase media 2.175.000 personas afectadas por la crisis económica. Se calcula que 12,5 millones de personas todavía están en lo que se considera la clase media. Una salida importante de población de la clase media, sobre todo por el deterioro del mercado laboral urbano, que entró a vulnerabilidad, y una gran parte de población vulnerable que hizo su tránsito a la pobreza extrema. El DANE también reveló que mientras en el 2019 en Colombia había 17,4 millones de personas en la pobreza, esa cifra aumentó a 21 millones en el año 2020 por los efectos del coronavirus. El informe del DANE también reporta una reducción del ingreso per cápita durante la pandemia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,14% a 1.266 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 11,75% a 4 pesos con 47 centavos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más bajó, con una pérdida de 5,32% a 890 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,43% a 28.680 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.800 pesos con 33 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.700 pesos y la venden en 3.750 pesos. Un euro cuesta 4.589 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.53. El azúcar se transó en 17,59 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $64.84. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68.23. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.291 pesos. Por primera vez llega el servicio de Internet móvil de cuarta generación a 7 centros poblados de Arauca y lo hace de la mano de Claro. El objetivo de la compañía es llevar este servicio a alrededor de 20.000 personas que se encuentran en sitios alejados dentro del departamento. Claro, una empresa comprometida por Colombia. Claro por Colombia, el programa de sostenibilidad de la empresa Claro continúa conectando todos los rincones rurales del país. Ahora el anuncio es para 7 centros poblados de Arauca que se conectan por primera vez a Internet móvil 4G. Estas regiones se suman a las que ya se han conectado en los departamentos de La Guajira y Putumayo. Claro estará conectando otras 14 localidades rurales de este departamento en los próximos días, para completar un total de 148 en Arauca en los siguientes 5 años, impactando positivamente a unos 15.723 habitantes de esta región del oriente colombiano. Todo está en las redes, todo está en el internet, el poder estar conectado aquí, publicar la foto y una persona en cualquier otra parte de cualquier otro país pueda ver quiénes somos y qué estamos haciendo. Todo lo que tiene que ser con redes sociales, aplicaciones, páginas web, que en cualquier parte del mundo que quiera conocer el municipio de Tame, pues nos puedan encontrar. La tecnología y el tema digital es demasiado interesante y fundamental en una empresa para canalizar todas sus ventas, para realizar la promoción, para llegar a más personas. Con esta tecnología, las personas residentes en estos centros poblados podrán conectarse a redes de comercio, acceder a contenidos educativos de formación empresarial y también de entretenimiento. Cuando más colombianos tienen acceso a la tecnología, pueden todo. Varios líderes mundiales respaldaron la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para negociar la exención de la propiedad intelectual de las vacunas anti-COVID. Las farmacéuticas y Alemania rechazaron la iniciativa. Después de que Estados Unidos apoyara la propuesta de la liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19, varios líderes mundiales se unieron a este llamado. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que esta idea merece atención y afirmó estar de acuerdo con la eliminación de la patente a los biológicos anti-COVID, pues la pandemia es una situación extraordinaria. Por su parte, su homólogo francés Emmanuel Macron, asegurando que la vacuna es un bien público mundial, se mostró totalmente a favor de negociar la exención de la propiedad intelectual de los fármacos. Entre tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que Europa está preparada para debatir sobre esta iniciativa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esta propuesta ha sido rechazada vehementemente por las farmacéuticas. Y entre tanto, Rusia aprobó la Sputnik Light, una nueva vacuna contra el COVID-19 que, según explicaron, solo necesita una dosis y protege contra las nuevas cepas del virus. Rusia anunció que fue aprobada una vacuna monodosis que usa el primer componente de la ya conocida Sputnik V. La ahora vacuna llamada Sputnik Light tiene una eficacia declarada del 79,4%, con la que Moscú busca dar un nuevo impulso a la campaña de vacunación en ese país para inmunizar a un gran número de personas en tiempos más reducidos. Según La Nación, el preparado protege contra las cepas de la COVID-19 conocidas hasta ahora, no requiere de condiciones especiales de almacenamiento y transporte y tiene un precio asequible de menos de $10. Esta vacuna de una sola dosis ayudará a prevenir la propagación del coronavirus mediante una inmunización más rápida de grandes grupos de población, además de mantener una alta inmunidad en las personas que han padecido la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud admitió que la respuesta ante el COVID-19 durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus fue lenta.
hubo una falta de habilidad colectiva para predecir la evolución de la pandemia. Así lo concluyeron los 2 informes presentados por el Comité de Revisión de las Regulaciones Internacionales de Salud de la OMS, en el que se reconoció que el organismo tuvo una lenta respuesta al inicio de la crisis. El documento cuestiona la demora en identificar los contagios entre personas y consideraron que debieron trazar sus evaluaciones sin esperar la aprobación de los países involucrados durante los primeros meses de la epidemia. Y añadió que la implementación más estricta de las recomendaciones de la OMS habría retrasado la transmisión mundial del coronavirus, advirtiendo que se necesita más cooperación y mayor transparencia de las naciones. Nueva York planea inmunizar a partir de este fin de semana a turistas que se encuentren visitando lugares icónicos de la Gran Manzana, como Times Square, el puente de Brooklyn o el Central Park. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, quien confirmó que la campaña se realizará con vacunas de una sola dosis, es decir, las vacunas de Johnson & Johnson. Nueva York ha destinado unos $30 millones al plan de reactivación de la industria turística para el verano. Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro amenazó con un decreto para tumbar el confinamiento de su país. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha amenazado nuevamente con sacar adelante un decreto ley para poner fin a las medidas de confinamiento decretadas por gobernadores y alcaldes para combatir la pandemia y advirtió al Tribunal Supremo que no podrá ser impugnado. Nas ruas já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe decreto. E se eu baixar decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal, porque ele será cumprido. El mandatario amenazó a quien se atreva a impugnar el decreto y aseguró que el legislativo apoyará esta decisión. Esta advertencia llega justo cuando el país registra 14,9 millones de contagios y más de 414.000 muertos por COVID-19. Seguimos en Brasil porque habitantes de la favela Jacarezinho, que está ubicada en el norte de Río de Janeiro y es una de las más violentas y deprimidas, vivieron momentos de terror por un intenso tiroteo entre policía y narcotraficantes. La operación policial terminó con un saldo de 25 muertos, entre ellos un agente de la policía. Los disparos alcanzaron también a 2 personas que se encontraban en un vagón del metro elevado. Es el operativo más mortal de la historia de la ciudad. 4 personas murieron en Estados Unidos luego que un avión se precipitara a tierra y se estrellara contra una casa en Mississippi. Las víctimas residían en Texas y volaban a una ceremonia de graduación universitaria. Las autoridades nunca recibieron un llamado de auxilio, por lo que continúan con las investigaciones para determinar el origen del siniestro. Varios países del mundo están a la expectativa de lo que pase con el cohete chino Long March 5B, que está fuera de control y se espera que regrese a la Tierra este sábado. Según información del Pentágono, se teme que parte de los desechos de este cohete, que pesa 22 toneladas, impacten áreas habitadas de la Tierra, aunque el resultado más probable es que caiga en el mar, dado que el océano cubre aproximadamente el 71% del planeta.